vamos a seguir con el estudio de las parábolas de Jesús y esta mañana nos toca la parábola de el sembrador, ¿ya? Y la lectura bíblica la vamos a tener en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8. Vamos a leer desde el 4 al 8, que es la lectura de la parábola en sí, ¿ya? Si la encontramos, damos lectura en el nombre del Señor y dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, esta es una historia conocida, ¿cierto? Yo creo que muchos de los que estamos en este lugar, más de alguna vez, hemos escuchado acerca de la parábola del sembrador. Tanto así que cuando uno dice vamos a estudiar la parábola del sembrador, solamente por el hecho del título a muchos se les quita el interés de estudiarla porque dice, bueno, si es tan familiar el texto, ¿cierto? Es como tan conocido. Y la verdad es que hay cosas escondidas dentro de las líneas de la parábola del sembrador que uno jamás podría haber encontrado si es que uno no profundiza en el estudio de la palabra del Señor. Ahora, llama la atención, ¿cierto?, esta historia en medio de que existe el mejor predicador de la historia, que era Jesús, el que tenía la fuente más pura de la enseñanza sin ninguna distorsión, porque el Evangelio venía de primera mano, ¿cierto? Sin embargo, los resultados efectivos que esa predicación, para cualquiera que hubiera hecho un análisis humano, ¿cierto?, que hubiera dicho, esto no está dando los mejores resultados. Tanto así que los discípulos se acercan a él y le preguntan, ¿son pocos los que se salvan? ¿Cierto? Y la verdad es que ante esa situación en la que probablemente sus propios cercanos vieron, ¿cierto?, que inicialmente había una gran multitud que le seguía, pero que de poco lo fueron dejando atrás y comenzaron a seguirle unos pocos, ¿ya? Sin embargo, en esta nueva instancia, el Señor Jesús vuelve a tener una gran audiencia, ¿cierto? Y los evangelios paralelos de Marcos y de Mateo nos dicen que Él tuvo que subirse a una barca para poder hablar acerca de esta parábola, ¿ya? Y como ya hemos visto en las lecciones anteriores, ahora el pueblo ya no les hablaba directamente, sino que se lo hacía a través de parábolas, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros hacemos abstracción, ¿cierto?, yo les voy a pedir que ojalá saquen de su mente, ¿cierto?, todos los conceptos que tienen de la parábola del sembrador para que podamos aprender lo que el Señor nos quiere enseñar esta mañana, ¿ya? Entonces, cuando un hombre con su bolsa de semillas salía a sembrar, era un hombre que tenía probablemente una bolsa colgando en el hombro, y mientras salía a sembrar, lo hacía a vista y paciencia de todo el pueblo, por lo tanto era una imagen para la audiencia que era familiar y conocida. No era una imagen que a lo mejor para nosotros hoy día solamente la podemos ver como en los recuerdos, en la internet, ¿cierto? Porque hoy día las siembras se hacen de otra forma, pero en esa época era común ver a una persona con una alforja cruzada en el hombro y lanzando las semillas, ¿ya? Y existían diversos tipos de tierra en la que la semilla podía caer, ¿cierto?, en un campo de acuerdo a cómo estaban establecidos los campos en la Palestina de esa época, ¿ya? Cuando la semilla se lanzaba a mano, era muy probable que
uno no pudiese controlar el lugar exacto donde uno quería poner la semilla, ¿cierto? Porque se lanzaba así como decimos nosotros, al voleo, ¿cierto? Que uno lanza y no sabe hasta a dónde va a caer. Por lo tanto, habían algunos granos que caían en tierra de distintas características, ¿ya? Si nosotros pensamos en nuestros campos, ¿cierto? Es distinto a los campos que existían en esa época. Los campos de esa época, especialmente en Galilea, eran verdaderas franjas separadas por senderos que eran ocupados para transitar los campos, ¿ya? No sé si se recuerdan alguna historia de cuando Jesús y sus discípulos iban entre medio del campo y tomaban espigas para comer porque les había dado hambre, y era porque realmente en ese lugar habían campos que estaban atravesados por pequeños senderos que los transeúntes ocupaban para poder desplazarse, ¿ya? Y cuando la parábola del sembrador dice que una semilla cayó junto al camino, se refiere a ese tipo de camino, ¿ya? Inevitablemente algunas de esas semillas caerían en el camino, sin embargo no había ninguna esperanza para esa semilla penetrar esa tierra dura, pisoteada, y muy probablemente iba a ser destino comido por las aves, ¿ya? Existe un segundo tipo de tierra a la cual la parábola del sembrador se refiere, ¿cierto? Que eran los pedregales, ¿ya? Y esto, cuando uno lee la parábola, ¿cierto? Y a uno se le enseña y uno lo escucha o la vuelve a repetir, uno cree que el sembrador sembró ahí, ¿cierto?, donde están las piedras. Y no es así, no es que hubiese piedras sueltas, ¿ya? Cualquier agricultor que se jacte de bueno, ¿cierto?, lo primero que hace es ver el terreno si es que no tiene algunas piedras para poder retirarlas y después hacer la siembra, ¿ya? Este pedregal se refiere a una capa de piedra que está por debajo de una pequeña superficie de tierra suelta, ¿ya? Por lo tanto, nosotros entendemos que cuando el sembrador siembra, ¿cierto?, no lo hace a como nosotros estamos acostumbrados, porque en el primer siglo se sembraba de otra forma. Se sembraba, se lanzaba la semilla y después se pasaba el arado. Nosotros estamos acostumbrados que primero se prepara la tierra, ¿cierto?, y después se lanza la semilla. Aquí se lanzaba la semilla y después se pasaba el arado. Y es posible que cuando el personaje que iba pasando el arado se diera cuenta que justo debajo de esa pequeña tierra había una placa de piedra y que probablemente a esas piedras se refiere la parábola. Las semillas que lograban caer en ese lugar, ¿cierto?, brotaban pronto porque no tenían profundidad de tierra. Por lo tanto, la semilla penetraba la tierra superficial, pero no podía pasar la roca que estaba por debajo. ¿Y qué es lo que hace una semilla buscando más profundidad? Es aflorar rápidamente, se pone verde rápidamente, ¿ya? Sin embargo, dice la parábola que salido el sol, se secaban rápido porque no tenían raíz para absorber la humedad de la tierra, ¿ya? Entonces, cualquier agricultor experto, ¿cierto? Hermano Álvaro lo puede dar fe de eso, ¿cierto? Yo creo que él debería haber dado el tema hoy día, ¿eh? Cualquier agricultor experto se puede dar cuenta que algo está mal cuando afloran rápidamente las hojas verdes después de haber sembrado, ¿cierto? Muchas hojas verdes tempranas pueden significar que existe un mal sistema de raíces, un mal sistema radicular para absorber el agua y los nutrientes. El tercer terreno es el que estaba infestado de espinos, ¿ya? Ahora, vuelvo a repetir, como lo decía con el terreno anterior, cuando uno piensa en la agricultura, ¿cierto?, uno no va a ir a sembrar entre medio de las espinas, ¿cierto? Uno entiende que el terreno había sido ligeramente preparado, sacado las piedras que estaban más grandes y toda la maleza probablemente debe haber sido erradicada. Sin embargo, este terreno estaba infestado con semillas de esos espinos. Por lo tanto, cuando se salió a sembrar, junto con ella estaban estos espinos que brotaban antes
de la buena semilla. Por lo tanto, esas malezas duras, llenas de cardos, crecían y ahogaban las plantas buenas, quitándole la mayor parte de espacio, de humedad, de nutrientes y de luz solar. ¿Ya? Y finalmente la parábola termina con la buena tierra, ¿cierto? Que era una tierra probablemente suelta, suave, con suficiente profundidad para que las plantas pudiesen sostenerse. Estaba libre de malas hierbas y la cosecha dice que fue abundante. ¿Ya? Mateo capítulo 13, 8 dice, y Marcos 8, 8, que son pasajes paralelos, dice que la cosecha fue a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Ya? Lucas, ¿cierto? Que el evangelio que leemos solamente dice que fue una cosecha de 100 por uno. Ahora, esto debe haber sido un verdadero shock para la audiencia. ¿Ya? Porque cuando uno tenía una siembra, lo habitual es que hubiese una ganancia promedio de 7.5 por 1, es decir, de menos de 8 por 1. Y cuando era buena la cosecha daba a 10 por 1. Pero Jesús en su parábola dijo que el mínimo que producía era 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1. O sea, eso para el que estaba escuchando y que entendía de agricultura debe haber sido un verdadero shock y dice, bueno, ¿qué está hablando? ¿Ya? Veamos algunas consideraciones generales. Esto es como una pequeña introducción acerca de lo que significa esta parábola. ¿Ya? Lo primero que tenemos que decir de esta historia, es que no se dice nada del sembrador. Dice que un sembrador salió a sembrar. No se dice que era un sembrador experto o inexperto. No se dice de la habilidad que él tenía para sembrar. Solamente salió a sembrar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Por lo tanto, la diferencia de la productividad, ¿cierto?, no tiene relación con el método que el sembrador podía utilizar. ¿Ya? La segunda consideración general es que tampoco se dice nada en la historia acerca de la calidad de la semilla. O sea, no dice que era una semilla ultra, extra, hiper productiva, sino que era una semilla. ¿Ya? Por lo tanto, todas las semillas vienen de la misma fuente. ¿Ya? ¿Cuál es el único factor distinto en la historia? El terreno. La tierra es el único factor que distingue, ¿cierto?, la productividad de los 4 tipos de terreno. O sea, habían 4 terrenos, había una semilla y un sembrador. De la historia, el único factor que puede cambiar el destino de la semilla es la tierra, el terreno. ¿Ya? Por lo tanto, es una historia sencilla, fácil de seguir, fácil de entender. La audiencia que Jesús tenía probablemente se quedó, ¿cierto?, encantada con la secuencia de los hechos, pero su enseñanza es difícil de extraer y debía ser explicada. Tanto así que Jesús les instó, en el versículo 8 dice, hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ya? Por lo tanto, de alguna manera le dice, cuidado de cómo escucha, ¿cierto? Los árabes tienen un adagio que dice que el buen maestro es aquel que transforma los oídos de su audiencia en ojos. ¿Ya? Es tratar de captar, ¿cierto?, lo que se está diciendo y de que ellos puedan visualizar la enseñanza. ¿Ya? Por lo tanto, los discípulos y algunos de los seguidores eran los únicos que hicieron lo que Jesús les estaba pidiendo. ¿Ya? En Marcos 4:10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaban sobre la parábola. ¿Ya? Por lo tanto, esta es una clara indicación de que los que verdaderamente tienen oídos son los que realmente quieren oír las enseñanzas de Jesús. Porque probablemente muchos de la multitud se quedaron con la historia y se fueron para la casa con la imagen
de un sembrador que salió a sembrar, pero los discípulos, dicen Lucas 8, 9 y 10, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, fíjese esta frase, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, ¿ya? Fíjense que lo que Jesús les dice que a vosotros, a sus cercanos, a los que tienen oídos, es, ¿cierto?, revelado, ¿cierto?, el misterio del reino. Misterio no es un estilo de enseñanza que solamente algunos iluminados, ¿cierto?, algunos próceres que sean como más capaces puedan entender. Tampoco se refiere a una enseñanza esotérica, ¿cierto?, algo así como misteriosa, ¿no? Sino que se refiere a un misterio bíblico. Un misterio bíblico es una verdad espiritual que había estado oscura u oculta en el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo Pacto se hace visible o se hace evidente, ¿ya? Les voy a preguntar a los buenos alumnos, ¿cierto?, de Comunidad de Gracia, si hay alguno que se acuerde de cuando estudiamos el libro de Efesios acerca del misterio revelado al cual Pablo se refería. ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiábamos el libro de Efesios y cuando dijo que él había sido revelado un misterio? ¿Alguien se acuerda? Que el Evangelio ya no era para los judíos, sino que ahora era para los gentiles. Eso era un misterio que estaba oculto en el Antiguo Pacto, porque los judíos pensaban que la salvación era solo para ellos, ¿cierto? Pero cuando estudiamos el libro de Efesios, ¿cierto?, Pablo en su carta a los Efesios les decía ahí en Efesios 3, 5, 6, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí hay un misterio, ¿cierto? Un misterio revelado. Otro misterio es el misterio, como decía la hermana Ruth, del Evangelio, ¿ya? Efesios 6:19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Cuál es el misterio del Evangelio? El misterio de las buenas noticias, ¿cierto? De que podíamos llegar a ser salvos solamente por la justicia perfecta de Jesús, ¿ya? Es un misterio bíblico, ¿ya? La encarnación de Cristo, otro misterio. Colosenses 4:3 dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, ¿ya?, el Dios encarnado, ¿ya? Algo que probablemente había sido totalmente impensado para las personas del Antiguo Testamento, que ahora está siendo revelado. Por lo tanto, un misterio es algo que estuvo oculto parcial o totalmente en el Antiguo Testamento, pero que ahora se ha hecho evidente. Y por lo tanto, ahora los discípulos de Jesús, ¿cierto?, se les llevó aparte y les dijo, a vosotros es dado a conocer el misterio del reino de Dios. A los que tenían oídos espirituales, cuando Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Por lo tanto, el que tiene oídos espirituales, ¿cierto?, son los verdaderos creyentes, son los verdaderamente escogidos, ¿cierto?, y por lo tanto era un privilegio para ellos que se les fuese revelado el misterio que estaba oculto, ¿ya? Aunque la parábola era una forma de mantener oculta la verdad a los oídos de los incrédulos, porque como comentábamos en las parábolas anteriores, ¿se acuerdan que parábola venía de una palabra compuesta, parabola o parabolé, que significa colocar algo al lado de otra cosa para poder compararla una con la otra? Por lo tanto, si bien esto es una revelación para los hijos, es de alguna manera un juicio para los incrédulos, para que oyendo no oigan, escuchando no entiendan, ¿ya? Sin embargo, nadie quedó excluido contra su voluntad, por lo tanto cualquiera podría haberse acercado a Jesús y decirle, Jesús, ¿qué significa lo que dijiste?
cualquiera, porque estaban todos en la misma audiencia. Sin embargo, solamente algunos, unos pocos. Y Jesús le dijo en Mateo 13, 16, 17, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Ya? Por lo tanto, el misterio revelado era para aquellos que tenían oídos espirituales, a los cuales les había sido abierta la posibilidad de entenderlo. ¿Ya? Vamos ahora con la interpretación de la parábola. ¿Ya? Ahora, muchas parábolas que Jesús declaró, ¿cierto?, no fueron interpretadas directamente, pero esta queda escrita la interpretación de lo que Jesús quiso decir en la parábola. La explicación la da Jesús mismo de una manera simple, y en la lectura que teníamos, ¿cierto?, la da en el capítulo 8 del versículo 11 al 15. La semilla representa la palabra de Dios, ¿cierto? Esto está prefigurado en otros pasajes del Nuevo Testamento, como en Santiago, en Primera de Pedro, y hay un atisbo, ¿cierto?, también de que la semilla representa la palabra de Dios en algunos pasajes del Antiguo Testamento, como en Isaías 55:11, donde dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y en Salmo 126, versículos 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo se verán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Ya? La preciosa semilla es la palabra de Dios. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Ya? Esa es la semilla es la palabra de Dios. No se identifica quién es el sembrador. Por lo tanto, cualquiera de nosotros puede ser un sembrador. El sembrador es el que lleva la palabra de Dios, el que lleva, en este caso, el Evangelio de Jesucristo. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué es lo que representa el terreno? La tierra la representa el corazón humano. Y la parábola describe 4 tipos de tierra, por lo tanto hay 4 tipos de corazones que pueden recibir la enseñanza de la palabra del Señor, con diversos grados de receptividad. ¿Ya? El primero es el que está junto al camino, ¿cierto? En Lucas 8:12 nos habla acerca de cuál es el objetivo final de esta palabra. Dice Lucas 8:12: y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, ahí Jesús lo está diciendo, ¿cierto?, directamente, que el terreno representa el corazón del hombre. ¿Ya? Por lo tanto, la parábola resalta que el tipo de terreno es lo importante en la productividad. ¿Ya? No es ni la semilla ni el sembrador. Él resalta que el tipo de terreno. La semilla es perfecta, es eternamente inmutable. La palabra del Señor nunca cambia. ¿Ya? Cualquier intento de mejorar la semilla para mejorar la productividad es una negligencia del sembrador. No se puede producir, ¿cierto?, un denso follaje, pero que sea infructuoso. ¿Cuál es el objetivo final del sembrador? Obtener frutos. ¿Ya? La palabra de Dios no adulterada es la única semilla verdadera y legítima. ¿Ya? Y la verdad que esta es una verdad fundamental, ¿cierto?, que debe ser recogida por la iglesia de hoy. Porque la iglesia de hoy, ¿qué es lo que hace? Especialmente la iglesia evangélica, ¿cierto? Adapta o adopta toda clase de metodología extraña, no bíblica, pensando en que va a tener una mejor respuesta en los corazones mundanos, en los corazones en los cuales está sembrando la semilla. Algunos alteran la semilla, la hacen un poco sintética, ¿cierto? Le tratan de actualizar un poco el mensaje. ¿Ya? Le bajan el escándalo al mensaje de la cruz,
¿ya? Dejando fuera las partes duras, esas que hablan del pecado, ¿cierto? De que somos culpables. Suavicemos un poco el mensaje, a lo mejor así podemos tener a más, ¿ya? Pero ese no es el mensaje original. Porque cuando Jesús dijo palabras duras, Él no las dijo, ¿cierto?, para que los que estaban escuchando tuvieran unos oídos suavizados, sino que lo que Él quiso decir, eso lo dijo. Y esa es la palabra verdadera e inmutable. Y esa es la que nosotros tenemos que utilizar y sembrar. Por lo tanto, volviendo a la parábola, todo depende del tipo de terreno, del corazón del hombre. 4 tipos de terrenos, 4 tipos de corazón, ¿ya? Número 1, el que está junto al camino. Número 2, el terreno rocoso. Número 3, el que está infestado de espinos. Número 4, la buena tierra, ¿cierto? Vamos con el número 1, el que oye junto al camino. Dijimos que el camino era un terreno compactado, duro, seco, ¿cierto? Por lo tanto, ese terreno, trasladémoslo a la imagen de un corazón que es impermeable a la verdad bíblica. Es un corazón duro, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con personas que tienen un corazón que es impenetrable a la verdad, a la palabra del Señor? Que parece que rebotara la semilla, ¿cierto? Sin embargo, es un corazón que tiene la más inquietante de las expectativas porque no tiene esperanza. Es una incredulidad es un corazón que está basado en la incredulidad y el amor al pecado. Y estos cubren su corazón como una roca dura, lo que los hace impenetrables para la verdad. El oyente con esta característica es indiferente y como nosotros lo hemos catalogado, ¿cierto?, en otros estudios bíblicos, es una persona que está espiritualmente muerta, ¿cierto? Es una persona que está espiritualmente muerta. Lucas 8:12 dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salven, ¿ya? Esta es la verdadera misión del sembrador: esparcir la semilla para que los oyentes crean y se salven. Esa es la misión del sembrador, ¿ya? Es inevitable que en su misión, ¿cierto?, se podrá encontrar con personas con corazones duros. De hecho, el Antiguo Testamento llama a estas personas como a aquellos que son duros de cerviz, ¿cierto? Nosotros lo hemos leído, ¿cierto? Por ejemplo, en Éxodo 32:9, Segunda de Reyes 17:4, donde nos habla acerca de estas personas duras de cerviz. Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos, en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 51, esta palabra: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Este corazón es como una vía pública, dura, ¿cierto?, que uno pisa, ¿cierto?, y no se hunde, ¿ya? Que cruza estos campos, como decíamos en la antigua Palestina, que es atravesada por multitud de iniquidades, de pecados, ¿ya? Nunca esta parte del camino es arada, ¿cierto? Nunca es arado este terreno. Por lo tanto, espiritualmente nunca es arado por la convicción, nunca se cultiva con un autoexamen, nunca, ¿cierto?, con una conciencia que haga recordar sus faltas, ni tampoco tiene un corazón contrito, ¿ya? Está tan endurecido a la dulce atracción de la gracia que tampoco le hace efecto escuchar el terror del juicio, ¿ya? Porque puede uno hablarle, ¿cierto?, del amor de Dios, ¿cierto?, de lo que Dios ha hecho, pero también de lo que puede suceder a aquellos que no quieran venir, porque horrendo juicio espera para aquellos. Pero ninguna de las dos cosas es efectivo para un corazón endurecido. La insensibilidad, la indiferencia y el amor por su pecado lo hace una persona densa, seca e impenetrable.
Proverbios 18:2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Jesús afirma en la parábola que los de corazón endurecido están a completa merced del diablo. Y cuando nosotros repasamos el versículo 12 dice, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Ya? O sea, el sembrador sale a sembrar, la palabra cae en este corazón endurecido, ¿y qué es lo que hace el diablo? La arrebata. ¿Y cómo lo hace? Bueno, tiene sus artimañas, ¿cierto? Por ejemplo, utiliza el engaño y la mentira. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, se lanza la verdad, ¿cierto? Y lo que hace el diablo es transformar esa verdad en una falsedad. Y lo que usa es una verdad engañosa. Lo ha hecho desde el comienzo, ¿cierto? Cuando estaba en el huerto del Edén, ¿cierto? Y le dice, con que Dios os ha dicho esto y esto. Y en realidad Dios no había dicho eso, ¿cierto? Sino que Él torció la verdad de Dios para que la mujer fuese también engañada. Otra forma en la que puede arrebatar la palabra del corazón de los incrédulos es usar las pasiones pecaminosas humanas, ¿cierto? La primera era usar el engaño y la artimaña. La segunda es usar la propia pecaminosidad del hombre, ¿ya? Apela al corazón caído y su amor a los placeres del pecado. Él sabe que aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Así lo dice Juan 3:19. Por lo tanto, es fácil para él lograr la atención de los amantes de las tinieblas. Imagínense que alguien que no es cristiano, alguien que está espiritualmente muerto, ¿cierto? Lo que hace el diablo es rápidamente ponerle un placer al cual a él está acostumbrado a disfrutar para que quite su mirada de la verdad que fue arrojada en su corazón. Una vez que logra, ¿cierto?, desvía su mente de la verdad de la palabra del Señor, ¿ya? Despoja a la conciencia de esa persona de la verdad. El pastor Sugel Michelén dice, ¿ustedes creen que si un incrédulo viene a la iglesia, el diablo se queda afuera a esperarlo? Él entra para que cuando esté escuchando la palabra, porque él sabe lo que puede hacer la palabra del Señor en un corazón, es arrebatar la verdad de ese corazón. El segundo terreno dijimos que era el que caía en terreno rocoso, y lo vamos a denominar como un corazón que oye superficialmente, porque es una tierra que tiene poca profundidad, ¿ya? Es un corazón poco profundo. Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Crecen con rapidez, ¿cierto? Eso es lo que habíamos dicho inicialmente en nuestra introducción, pero se secan rápido antes de que puedan madurar y dar fruto, ¿ya? Ahora, este tipo de corazón es el polo opuesto a los de corazón duro. ¿Por qué? Porque inicialmente son receptivos. Dice la parábola, la explicación de Jesús, que reciben la palabra con gozo, ¿ya? Por lo tanto, creen por algún tiempo, ¿ya? Al menos intelectualmente son receptivos a la palabra, pero no tienen la fe verdadera, ¿ya? Y aquí hay una palabra clave para este grupo de personas, y la palabra clave para este grupo de personas es prueba. Fíjese que dice ahí el texto que decíamos que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en tiempo de prueba se apartan, ¿ya? Por lo tanto, la prueba es la que da la medida de cómo está ese corazón, ¿ya? ¿Y qué prueba puede venir a este tipo de personas? Bueno, cualquier prueba, ¿cierto? Pero hablemos, por ejemplo, de amenaza de persecución, de calamidad en la vida, ¿cierto? O de una dificultad para pretender tener una verdadera fe, ¿ya?
En Juan 8:31, Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por lo tanto, la palabra permanecer, ¿cierto?, juega un rol importante en términos de quién verdaderamente es su discípulo, ¿ya? En Hebreos 3:14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Por lo tanto, un corazón superficial es un corazón que no va a resistir los embates, ¿cierto?, que puede sufrir en su trayectoria y que no va a permanecer hasta el fin, ¿ya? Por lo tanto, estas personas que creen inicialmente, creen por algún motivo egoísta, creen por algún motivo que es incorrecto, piensan que Jesús va a arreglar sus problemas. De hecho, incluso nosotros cuando salíamos a predicar lo hablábamos así: venga el Señor que Él va a resolver sus problemas. Y la verdad que no es así. Otros creen que creyendo o viniendo a Jesús, la vida les va a ser más fácil, ¿ya? Pero no le toman el costo real de lo que significa ser discípulo de Jesús. ¿Se acuerdan de lo que veíamos en la parábola de la semana pasada? De que el que encontró el tesoro lo vendió todo para poder quedarse con el campo donde estaba escondido el tesoro. Es una rendición total, ¿ya? Por lo tanto, en estas personas dice que inicialmente reciben la palabra con gozo, es decir, inicialmente hay emociones. ¡Wow! ¿Cierto? Cuando nosotros vemos, ¿cierto?, que esa persona tiene alegría, euforia, sentimiento de alivio, incluso podemos ver lágrimas, ¿cierto? Y uno dice: oye, el hermano, ¿cierto?, se emocionó con la palabra del Señor, se le emocionó. Incluso puede haber actividad visible, es decir, puede venir, ¿cierto?, puede participar, puede ser parte del grupo, ¿ya? A tal extremo que logra confundir al entorno. ¿A qué entorno? A los otros cristianos que están dentro del cuerpo, ¿ya? Esa alegría explosiva, esa alegría hiperactiva, no demuestra una verdadera conversión, ¿ya? ¿Qué es lo que demuestra la verdadera conversión de una persona? Los frutos, ¿ya? El fruto de esa persona o la falta de ese fruto es la que revela verdaderamente quién es, ¿ya? En Mateo 12:33 dice: por el fruto se conoce el árbol, ¿ya? Por lo tanto, no importa el mucho entusiasmo que una persona puede tener inicialmente, porque probablemente pueda ser un oyente superficial. Si es una convicción poco profunda, esa persona se apartará demostrando que nunca creyó realmente, ¿ya? Y 1 Juan 2:19 nos da, ¿cierto?, un versículo clave para entender. Mire, fíjese, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, estaban, ¿cierto? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿por qué salieron? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Fíjese que para eso el Señor tiene a estas personas en medio nuestro, para manifestar que no todos somos, ¿cierto?, no todos son de nosotros. El tercer terreno es el que crece entre espinos, ¿ya? El terreno entre espinos es un corazón que está cautivado por los afanes del mundo, ¿ya? Lucas 8:14 lo dice así: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Tendrán algún indicio de creer inicialmente, igual como lo en el anterior, ¿cierto? Porque la semilla cayó en la tierra, germinó, pero habían otras cosas en la tierra que lo ahogaron, ¿ya? Habrá alguna señal de receptividad,
¿Ya? La semilla cae en una tierra contaminada y Marcos da a entender que tienen la potencialidad de ser fructíferos, pero luego los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta persona no es un incrédulo de corazón duro, tampoco es una persona emocional y superficial, ¿ya? Es un terreno que está preparado, es un terreno con una profundidad suficiente, pero es un terreno que está infectado. Es un terreno que está infectado con malas hierbas, ¿ya? Y que siempre van a germinar ahí. Crecen más fuerte y más rápido que la buena semilla, ¿ya? Por lo tanto, la palabra de Dios es extraña en un corazón así. La persona está demasiado enamorada de este mundo. Está obsesionado con los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida. La clave es esta, ¿cierto? El valor que este mundo temporal le puede ofrecer a ese corazón es mayor. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada del valor? ¿Cuánto valor nosotros le damos a las cosas de este mundo? A los placeres, a las riquezas, a la fama, ¿cierto? Y eso lamentablemente en este tipo de terreno inunda el corazón y mitiga la verdad de la palabra de Dios. Como dice Santiago, es un hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, ¿ya? Y Jesús enseña en Lucas 16:12, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. O sea, es un corazón en el cual la palabra de Dios es fructífera, o es un corazón que está infestado por este amor, un amor impropio, ¿cierto? Un amor corrompido hacia las riquezas. Pablo en 1 Timoteo 6, versos 9 al 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Fíjese que esa es una frase bien interesante, porque dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, corazones que estaban infectados, ¿ya? Nada es más hostil a la verdad del Evangelio que el amor a las riquezas y a los placeres de este mundo. Bueno, muchos de los que tienen esas riquezas creen que porque tienen los recursos pueden darse el placer que ellos quieran, porque tienen la posibilidad de hacerlo. Santiago 4:4 exhorta, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿ya? Y en 1 Juan 2, 15, 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿ya? Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosas? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Por lo tanto, estos son los espinos de la parábola que Jesús cuenta, ¿cierto? El egoísmo, el deseo pecaminoso, el sistema de creencia impío que domina este mundo, es un sistema materialista, y esto ahoga la palabra de Dios en estos corazones caídos y no se hace fructífera, ¿ya? Y ejemplo de ellos tenemos, por ejemplo, el joven rico, ¿cierto? Que vino a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo, bueno, los mandamientos, ¿cierto? Bueno, todo hecho lo he hecho desde el principio. Bueno, ahora anda y vende todo lo que tienes y sígueme. ¡Wow! Y el corazón de ese hombre estaba infectado con las riquezas y amó más las riquezas
que seguir a Jesús. ¿Ya? Otro corazón infectado con la riqueza era Judas. Judas era uno de los 12, ¿cierto? Uno de los que recibió el Evangelio de primera mano. Imagínense que él estaba ahí escuchando la explicación de la parábola del sembrador. Cuando él le hablaba por parábolas al resto del pueblo, Judas estaba ahí. ¿Ya? Pero dice el Evangelio que Judas estaba a cargo de la tesorería de la iglesia, ¿cierto? A cargo de la bolsa, dice, y sustraía de la bolsa. O sea, era un hombre que tenía su corazón infectado, tanto que llegó a vender a su propio maestro, ¿cierto? Ahora, si nosotros hacemos una pequeña abstracción de lo que hemos revisado hasta este momento, tenemos 3 terrenos, ¿cierto? Los de junto al camino, los de terreno rocoso y los que crecen entre espinos. Y los 3 terrenos tienen una característica en común. ¿Cuál es la característica en común? No le escuché, Manuel. No dan fruto. Esa es la respuesta. No dan fruto. Porque la primera nunca penetra, ¿cierto? La segunda penetra superficialmente y da un follaje, pero no da fruto. Y la tercera es ahogada antes de fructificar. Por lo tanto, los 3 terrenos son terrenos estériles. Son terrenos en los cuales no podemos cosechar fruto. Sin embargo, hay un 4º terreno, que es el oyente fructífero. Y es un terreno fértil, con un corazón que está preparado. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Marcos 4:20 dice, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. El corazón preparado es el corazón que recibe el Evangelio con una fe genuina, ¿cierto? Y la señal de una fe auténtica, como decía nuestro hermano Álvaro, es la perseverancia, ¿cierto? La perseverancia. ¿Y cuál es el fruto al cual se refiere la parábola? Bueno, a ejemplo de ello podemos decir que podemos tener el fruto del Espíritu, ¿cierto? Como lo dice el libro de Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Pero también el fruto de justicia, como dice Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios, ¿ya? Por lo tanto, un corazón que tiene un terreno fértil, la expectativa es de que sea fructífero, de que dé frutos, pero que no dé un fruto, sino que el fruto sea abundante. ¿Se acuerda que cuando Jesús contó la historia, el impacto para los oyentes es que daba una cosecha mucho más abundante de la que estaban acostumbrados a cosechar en esa época? ¿Ya? Por lo tanto, el resultado esperable de la fe es una cosecha abundante, y esto solamente gracias a la fe salvífica, ¿cierto?, que recibe aquel que tiene un corazón preparado. Es un corazón que está listo para recibir con mansedumbre la palabra implantada, según Santiago 1:21. ¿Sabe? El problema de toda esta historia es que muchos de nosotros, en realidad todos nosotros, pertenecíamos a los primeros 3 grupos de tierra. Ninguno de nosotros tenía un corazón preparado. Ninguno de nosotros tenía un corazón fértil. O éramos duros, o éramos superficiales, o éramos un corazón infectado. ¿Ya? Por lo tanto, para que pueda existir un corazón preparado, nosotros no podemos hacerlo solo. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa.
nuestra exposición a la luz nos haría solamente más duros y más impenetrables a la verdad de Dios. Mire lo que dice Romanos 8, versos 7 y 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, por la carne, humanamente, nosotros nunca vamos a poder ser gratos delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, solo Dios pudo preparar el corazón para recibir la palabra y tener la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo. ¿Ya? Como lo hemos visto en otras oportunidades, en otros estudios bíblicos, ¿cierto? El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia, de juicio, nos despierta espiritualmente, es el que ilumina nuestra mente a la verdad y graba la verdad de Dios en los corazones de cada uno de nosotros. ¿Ya? Yo creo que el verso más ejemplificador de esto es uno que pude encontrar de todas las referencias que tenía preparada para esta mañana, que está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36. Ezequiel, versículo 36, del verso 25 en adelante, 25, 26 y 27, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis pecados, y los pongáis por obra. Fíjese lo interesante de este verso, que era una verdad oculta, porque estaba en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Era una verdad que estaba a lo mejor tan escondida, ¿cierto? Sabiendo que cuando Cristo viniese, ¿cierto? A este mundo y viniese a ejecutar el plan redentor de Dios, vendría posteriormente el Espíritu Santo a la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, ese corazón de piedra iba a ser sustituido por un corazón de carne, un corazón preparado, un corazón que iba a ser arado por Dios para que pudiese preparar la tierra, para que cuando fuese la semilla esparcida en ese corazón, la semilla pudiese germinar y pudiese entender la realidad espiritual que el Señor quería que nosotros entendiéramos. Y aún más dice que pondría dentro de nosotros su Espíritu Santo. Dice, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu. ¿Y para qué lo iba a poner ahí? Para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, esto es uno de los mensajes más importantes que la iglesia tiene que tener en consideración. Porque la gran comisión es esparcir la semilla, ¿cierto? Todos debemos llevar la semilla, y esta puede caer en cualquier tipo de terreno. Y hay algunos que dicen, bueno, pero ¿para qué voy a ir a predicar si el terreno que está escuchando es malo, ¿cierto? Pero, como dice Pablo, al Señor le ha placido salvarlos a través de la locura de la predicación del Evangelio. ¿Y qué somos nosotros? Solamente somos sembradores. En la historia no hay ninguna característica de los sembradores, ¿cierto? Lo único que nosotros tenemos que hacer es esparcir la semilla, y solo Dios puede hacer la obra sobrenatural en el corazón del hombre para que esta semilla pueda germinar. Que el Señor nos bendiga. Este es el estudio bíblico de esta mañana. Vamos a orar al Señor para agradecer.